bendición volver a saludarles a cada uno de ustedes. Espero en Dios que se encuentren muy bien. Hoy les traemos una entrevista que será de mucha bendición y quédate desde principio a fin porque va a impactar tu vida. ¿Qué tal, hermano Abraham? ¿Y será que nos puede dar su nombre completo? Sí, hermano, con mucho gusto. Mi nombre es Abraham Bonifacio Juárez Chung. ¿Y usted, hermano? Mi nombre es María Luisa León de Juárez. Vamos a entrar de lleno a esta entrevista. ¿Será que nos pueden hablar un poco de cómo se conocieron? ¿Quién dio los primeros piropos? La verdad fue algo, creo yo, muy especial lo que sucedió entre nosotros. Nos vimos por primera vez cuando nosotros teníamos 13 años cada uno. Y pues desde ese momento nos gustamos los dos, pero no tuvimos ni una plática, ni un acercamiento, ni nada. Hasta años después, cuando ya teníamos, 16 años más o menos, nos volvimos a ver, pero igual no pudimos hablar porque ella, mi esposa es de aquí, pero sus papás viven en la capital y ella nació en la capital. Entonces, en los tiempos de antes, pues es un poco difícil de viajar, no habían celulares, no había nada de eso. Eran otros tiempos y nos costaba comunicarnos. A los 18 años teníamos cuando por primera vez pudimos hablar y expresar lo que sentíamos del uno al otro. Tuvimos un noviazgo muy corto, seguido a eso, pues nos casamos y gracias a Dios hasta aquí estamos. Sí. ¿Nos puede contar usted una anécdota de él o cuando se estaban conociendo? Bueno, lo que yo recuerdo es que la primera vez cuando nos hablamos se puso tan nervioso que salió volando la bicicleta que llevaba. Es lo que yo recuerdo. Y la otra vez que la última y la primera vez que nos vimos también fue a la orilla de un río. Y me acuerdo que nos vimos ahí, escondidas de todos. Y al final cuando salimos nos descubrieron que estaban ahí. Sí, siempre es algo así. ¿Y cuántos hijos tienen ahora? 4 nenas. 4 nenas. ¿Y qué pasó por su mente, hermano Abraham, cuando supo que sus hijas venían? Primero nació una, que venía con capacidades especiales. Pues es algo que cuando uno no está preparado, cuando uno no se imagina el futuro o lo que uno se va encontrando en el camino de la vida, eso es una sorpresa y es una sorpresa negativa, podríamos llamarlo, porque uno nunca se imagina eso, uno nunca quiere eso, siempre espera a sus hijos tenerlos sanos, uno emocionado. Pero cuando nació mi primera nena, pues yo estaba muy feliz. Pero después la siguiente es la que pues nació bien y todo eso, pero al año comenzó a dar síntomas de lo que empezó a convulsionar, y en eso se comenzó a tratar, pero lamentablemente pues es algo que no tiene ni un tratamiento ni nada, sino que se comenzó solo a ayudarla. Pero cada crisis que le daba, cada convulsión, según nos dijo el médico, que le quemaba las neuronas en el cerebro, y eso la incapacitó poco a poco, porque ella nació. O sea que tienen 4 nenas, entonces la mayor todo bien, entonces es la segunda donde tuvieron problemas. ¿Usted como madre cómo vio cuando supo eso, cuando vio los síntomas en eso? Bueno, todo empezó una mañana, ella estaba bien, tenía aproximado de 11 meses, todo venía bien, pues todo normal y todo, y la impresión fue demasiado fuerte cuando por primera vez me convulsionó. Me acuerdo que era un día creo que era una Navidad, y entonces creo que fue un 24 de diciembre, y yo estaba ahí parada en el corredor cuando de repente me empezó a convulsionar. Y con ella, pues porque mi esposo no estaba, solo yo estaba, entonces pues fue tan grande el temor, el miedo, porque nunca me imaginé. Nosotros entre familia con mis padres somos 9 hermanos, y pues todos bien, normales, pero cuando a ella le pasó eso, fue algo que yo no me lo esperaba, y
Tanto fue mi trauma que en ese momento no sabía qué hacer porque apenas, pues, fue impactante. La verdad fue algo que no se lo deseaba a nadie. Pero ¿y cuando nació la tercera? Cuando nació la tercera nena, pues eso fue también un proceso, pero gracias a Dios con ella todo bien. Y ella fue la cuarta niña, la última. Y cuando nació ella fue más impactante todavía porque el médico me dijo de que ya no había nada que hacer. Ella ya estaba demasiado mal, venía muy mal. El doctor me dijo que iba a vivir horas nada más. Y para empezar no había incubadoras en el hospital. Pero en eso entra el pediatra y me dice, mire, me dijo, acaba de morir un bebé. Y ahorita vamos a ingresar la suya en la incubadora. Pues es algo increíble, me dijo, pero lastimosamente la bebé viene muy mal. Y yo le pregunté qué tan mal viene y me dijo, viene muy mal. Y entonces fue otra impresión terrible que en el caso mío pues fue muy impactante, que ahí sí que uno siente que ya no lleva unos huesos por dentro. Pero cuando tuvieron fe en Dios, ya que vieron que la segunda es así, no dijeron, ya mejor ya no tengamos hijos, porque posiblemente la tercera pueda salir así, pero no, ustedes creyeron en Dios y todo bien en la tercera nena. Sí, nosotros teníamos, cuando nació la mayor fue una alegría, fue algo increíble. Y pues ser mamá es lo más maravilloso que uno puede llegar a ser, ¿verdad? Como madre, como mujer. Es muy lindo para mí. Cuando nació la segunda y me llevé ese impacto, pues yo dije, bueno, de plano, y seguiremos adelante. Y entonces nació la tercera niña, con un poco de complicación, pero ahí todo bien, y pues gracias a Dios por eso. Pero no vino eso en la mente, ¿será que no le va a pasar? No, en ese momento no, simplemente yo le dije a Dios, yo sé que Dios es grande y Él no va a permitir eso. Y pues ya cuando nació la tercera, todo bien, fue una alegría y todo también, porque me acuerdo que en ese tiempo ya éramos casi ya maduros, 22 años, y pues ya al cuidado con ella ya fue algo diferente. Entonces ya cuando me volví a quedar embarazada otra vez de la cuarta nena, pues yo dije bueno, todo va a salir bien, pero para nuestra sorpresa no fue así. Y entonces cuando ella nació, pues fue terrible el impacto que nosotros tuvimos, porque el impacto más grande que nos llevamos fue con la nena, con la última. ¿Usted, hermano Abraham, le ha reclamado una vez a Dios? Para ser honestos, sí, al principio nosotros nacimos en una familia cristiana, gracias a Dios. Mi papá, mi mamá ya eran cristianos cuando yo nací, igual mi esposa es de una familia cristiana, pero como pasa normalmente en las familias, como jóvenes a veces nos vamos desviando, nos vamos apartando, nos vamos rebelando, y en ese tiempo pues estaba un poquito rebelde, y tiempos que sí quería buscar a Dios, tiempos que no, y cuando llegó esa situación, pues lo que dice todo mundo cuando uno conoce realmente a Dios, ¿por qué yo? Uno siempre se justifica creyendo que uno está haciendo todo correcto, y uno se siente con esa libertad y esa valentía de decirle a Dios, Señor, ¿por qué yo? ¿O por qué permites esto? Ese es el error de la mayoría de personas, y ese error yo lo cometí varias veces, reclamándole a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué permites esto? Y llegar hasta el punto de decir, ¿será que Dios existe o no? Porque tengo una así y en vez no hemos salido todavía con ella, llega otra. Entonces es como para decir, ¿qué está pasando? En algún momento pensé en decir, yo creo que Dios ama a todos, pero no a mí. Son tiempos que pues por estar lejos de Dios o no, sí hubo un momento, hermano, que... ¿Usted, hermana, ha recibido discriminación entre hermanas o entre un familiar X o algo que le han dicho o que se han burlado de usted? Sí, muchas veces, pero más me pasa en el área rural. Sí, he visto madres que cuando me ven con la nena, más me pasó con la otra, con la segunda niña, fue que cuando yo salgo con ella así en el camino, todo, pues veo a las mamás que se acercan y murmuran
otros que se ríen, los niños que se burlan y dicen, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y entonces uno pues, con eso de que, pero igual siempre la sacábamos, porque para nosotros, para mí es mi princesa, es mi hija adorada, es mi vida, cuando solo era ella, la segunda niña. Y pues había ratos que yo me enfurecía con la gente, pero nunca se atrevieron a agredirme así con palabras o burlas así directas, sino que solo así pues disimuladamente. ¿Y usted le ha reclamado a Dios? Sí, al principio sí. Cometí ese grave error de decirle, bueno, en primer lugar, como decía mi esposo, cuando uno no conoce quién es Dios y uno no sabe que a veces uno es responsable de sus propios actos y uno cree que es inocente cuando realmente no es así. Y uno dice, ¿por qué Dios? Seguramente tú no me amas o tú no existes. Y muchas veces yo le dije, tú no me amas, tú no me quieres, me odias, me detestas. Porque yo, si yo qué hice. Pero en realidad cuando uno se pone a analizarlo y todo, pues uno dice, bueno, fue mi descuido, fue mi responsabilidad. Pero a veces cuando uno está en ese momento, uno no llega a recapacitar y ofende uno a Dios sin saber que el culpable es uno. Y hermano Abraham, ¿y usted se han culpado alguna vez? Fíjese que de culparnos a nosotros, es decir que tú tienes la culpa, o ella me dice tú tienes la culpa, gracias a Dios nunca llegamos nunca tuvimos ese problema, nunca, pero de tener una autoculpa, sí, hubo un tiempo en que mi esposa pues se autoculpaba, decía que no, porque tengo una nena así, de plano no me cuidé, o hice esto, hice lo otro, se culpaba ella misma, y hubo un tiempo que estuvo en una depresión, ¿verdad? Sintiéndose culpable por la situación, y en algún momento yo también sentí esa culpa, decía yo creo que no soy un buen padre, creo que no estoy haciendo las cosas bien, creo que tengo la culpa de lo que les están pasando a mis hijas. Incluso uno llega al momento en decir, pues que me muera yo, a que me dé a mí esa enfermedad y que ya yo ya viví unos cuantos años y que ellas estén bien, pero de echarnos la culpa al uno al otro, gracias a Dios nunca hemos llegado a eso. Y usted, hermana, como madre de ellas, ¿qué ha pensado sobre el futuro? ¿Han pensado por el futuro de ellas? Sí, la verdad al principio lloraba mucho porque yo decía qué va a ser de ellas, pero después cuando empecé a leer la palabra y a darme cuenta, a confiar en el Señor, que todo, Él tiene cuidado de nosotros de una manera increíble, porque muchas veces Dios me ha revelado cosas increíbles de ellas sin que yo me doy cuenta, pero en realidad Dios es un Dios increíble. Y pues sí, pero yo ahora le pido a Dios siempre, cada día, le digo, Señor, yo te pido que, ahí sí que ellas viajen antes que yo, porque realmente no las quisiera dejar, porque sé que nadie las podría cuidar como yo las he cuidado. Entonces yo le digo al Señor, bueno Señor, yo te pido ese milagro, y yo espero en Dios que Él lo conceda, porque realmente como madre uno se pone a pensar por ellas, que no se pueden defender, y ellas necesitan un cuidado muy especial. No los puedo dejar así por así, porque hoy en día pues hay mucho peligro, y más que todo que las dos no hablan. Entonces pues tienen que estar bajo nuestro cuidado realmente. Entonces yo le he dicho a mi esposo que cuando ores, le digo, siempre pídele a Dios, y nos unimos con él, y yo le digo que ellas tienen que, yo lo que más deseo pues es que descansen antes que uno, porque uno no las quisiera dejar. Y Dios lo va a conceder. Y hermano, ¿ha escuchado sobre en España y otros tres países más, que hay una ley que le dicen la ley eutanasia? Que esa es una ley que permite de que cuando tus hijos nacen especiales, o que tengas una enfermedad que es incurable, es legal que te lo puedes matar. Uno dice, lo autorizo y va, da. Entonces, si esa ley llegara en Guatemala, entonces usted, si le llegara esa oportunidad, ¿lo aprobaría? Bueno, fíjese que sí he escuchado un poquito sobre esa ley, pero realmente no, si esa ley estuviera aquí en Guatemala,
definitivamente nosotros no tomaríamos esa opción, ¿verdad? Como para decir que lo aplicamos, ¿verdad? En la vida de nuestras hijas. No, porque como le decía al principio, nosotros vimos esto como una carga. Reclamamos, hicimos berrinches delante de Dios, pero en el proceso del camino llegamos a entender los propósitos de Dios. Entonces, definitivamente, incluso retrocedo un poquito sobre la pregunta de si hoy, pues contestaba mi esposa, pero al final las tenemos en las manos de Dios. Si al final nosotros nos fuéramos antes que ellas, sabemos que Dios tiene el control sobre ellas. Pues quizás mis otras hijas incluso ya han hecho promesas de ellas con ellas. Si ustedes ya no estuviesen, nosotros nos encargamos. Entonces Dios siempre tiene el control de todo. Entonces definitivamente no, aunque esa ley estuviese aquí funcionando en Guatemala, definitivamente no, porque sería nosotros ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que Dios es quien da la vida y Él quita la vida cuando llega el tiempo, ¿verdad? Mientras que nosotros como seres humanos muy padres podemos ser, pero no podemos hacer. Así es. Y usted, hermana, ¿cuál es el secreto para vivir con ellos, con ellas? Porque como uno dice, yo ni aguanto mi sobrino de 8 años, hacia aquí, hacia allá, y habla y todo eso. Entonces, y ellos, como estaba comentando, de que ni hablan, entonces ni pueden decir una palabra, ni caminan. Entonces tiene que haber un secreto para, si es que hay, entonces, o es el amor de madre que hace. Bueno, yo creo que aquí son 2 puntos, hermano. Primero, no hay nada más poderoso que la mano de Dios. Ahí sí que solamente Dios es tenerlo a Él, es tenerlo todo. Y con Él lo ayuda a uno en todo sentido. En lo económico, en lo intelectual, en lo emocional, en las fuerzas físicas, en que Él le provee, en el gozo que le da a pesar de todo. Dios para mí es increíble. Es indescriptible lo que Él hace cuando verdaderamente una mujer confía en Él. Es muy larga la historia, pero en pocas palabras, Dios ha sido mi todo. Y lo segundo, la familia. Cuando hay un esposo que entiende y comprende, se hace un equipo. Hijos que comprenden y que no se avergüenzan y que le apoyan a uno, es la fuerza que le da a uno como madre, como esposa, como mujer. Y bueno, no importa, como hace un rato decíamos, que aunque hay personas que se burlan, que se ríen, pero cuando hay ese apoyo y ese abrazo del esposo y dice, ánimo, déjalos. Y pues uno dice, bueno, sí es cierto. O mis hijas, que muchas veces a veces me miran, a veces llorar, y me dicen, mami, ¿qué tenés? Y yo les digo, un poco triste. Y ellos me dicen, ánimo, mamita, ánimo. Y vas a ver cómo Dios va a hacer con ellas, vas a ver cómo Dios va a hacer con nosotros. Mis otras 2 hijas son más que ángeles con nosotros. Hemos sido una familia así, un gran equipo. Mis hermanos, mi suegra, mi madre, que constantemente oran por nosotros. Son ellos el motor y la fuerza que apoyan, que ayudan. No son esos de que de plano cometiste un grave error, por eso estás así. Entonces a eso lo desmoralizan a uno. Pero yo creo que Dios y la familia es lo más importante en un momento como esto, porque es día a diario. No es de un rato, no es de un momento, no es de segundos, no es de que si quiero le doy de comer o que si no, no. Entonces es ahí cuando yo miro la mano poderosa de Dios en decirle, gracias Señor, porque me das las fuerzas increíbles. Yo, bueno, muchos les da pena decir la edad, pero en mi caso mío, yo tengo 46 años. Gracias a Dios, aquí yo no tengo ninguna enfermedad de que digamos que de nervios o que de... Ahí sí que gracias a Dios, cuando a veces me siento mal, yo le oro a Dios y le digo, mira Señor, me siento un poco mal y tú sabes que yo necesito las fuerzas para cuidar a mis angelitos. Y al segundo día ya no tengo nada. Entonces
es donde yo veo que toda persona que confía en Dios, no importa el problema que tenga, Dios es suficiente para sacarlo a uno adelante. Sí, definitivamente Dios es así. Hermano Abraham, ¿en qué edad usted se acuerda cuando dijo, bueno, esto es la situación que vivimos, esto es lo que nos tocó y vamos? Empezó a apoyar a su esposa, como estaba diciendo en un principio, que le costó. Entonces, igual si usted no apoyara a su esposa, entonces esto sería muy diferente. ¿A qué edad donde dijo usted de que aceptó esta realidad y confió en Dios y aquí lo tiene? Fíjese que todo fue un proceso. Entiendo que Dios tiene el control de todo y nada pasa sin que Dios tiene medido todo el tiempo, todo el proceso y todo lo que necesitamos para poder madurar en la vida. Entonces al principio sí reclamamos, pero como vuelvo a repetir, y gracias a Dios nunca hubo problema entre nosotros dos o culparnos sino que siempre al principio tratamos de apoyarnos. Lo único que hacíamos es que nos rebelamos en contra de Dios, reclamamos con Dios, pero ya en el tiempo comenzamos a entender poco a poco los propósitos de Dios, del por qué permite, y ahí es donde entra la palabra de Dios que comienza a iluminarnos. Y comenzamos a buscar ayuda, comenzamos a orar, comenzamos a pedirle a Dios por la sanidad de ellas. Pero increíblemente lo que Dios siempre nos dice a través de los siervos es que ellas están llenas del poder y la misericordia de Dios, llenas de unción y del Espíritu Santo. Y eso nos ha sorprendido. A veces comenzó ahí otro proceso de no lograr entender por qué. Y comenzó ese proceso ya cuando tenía yo quizás mis 25 años. Ahí comenzó ese proceso, el que Dios empezó a enseñarnos muchas cosas. Tratábamos de entender por qué y le pedíamos a Dios. Y Dios comenzó a llamarnos a trabajar en su obra, en su reino. Comenzamos a trabajar, pero no lográbamos entender. Vemos milagros en la televisión, vemos milagros en todos lados, escuchamos milagros. Y nosotros queremos ese milagro. Incluso estuvimos en cruzadas de Quille Ávila, que hubo en la costa. Nosotros fuimos con esa fe de que ir a traer un milagro. Y regresamos igual. Y vimos a mucha gente sanar, vimos a mucha gente paralítico levantarse de la silla de ruedas. Y nosotros regresamos igual. Hubo una actividad de Pastor Cash Luna en Albolonga. Igual nos fuimos. Vimos milagros tremendos. Y nosotros seguimos iguales. Hemos tenido experiencias, como mencionaba mi esposa, ella más de alguna vez se ha enfermado duramente. Le pedimos a Dios y Dios sana. Igual me pasó a mí de un accidente, quedé con algún defecto y me tenían que hacer una cirugía. Y comencé a pedirle a Dios, se desaparece esa hernia que yo tenía. Y miramos el milagro. ¿Y qué pasa con ellos? Ya en estos tiempos hemos visto, Dios nos ha tenido la misericordia con nosotros de sacarnos en varios lugares, ir a orar por personas que tienen necesidad, matrimonios que ya casi están por destruirse. Y oramos, escuchamos buenas noticias, que Dios hizo el milagro. Dios ha hablado a gente a través de nosotros, prometiéndoles bendición. Cuando escuchamos y vemos la bendición que Dios ha prometido sobre ellos. Y a veces le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Pero al final llegamos en la palabra cuando Pablo le dice al Señor, 3 veces dice la palabra, 3 veces Pablo le pidió a Dios por un problema que tenía. La Biblia no especifica cuál es el problema que Pablo tenía. Otros dicen, los estudiosos dicen, unos dicen una enfermedad, otros dicen su carácter, otros dicen, realmente no especifica la Biblia qué tenía Pablo. Pero dice Pablo que es como un aguijón en su cuerpo, es como que Satanás lo abofeteaba. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate en mi gracia. Y luego más después Pablo explica por qué. Porque a veces cuando uno empieza a trabajar en la obra de Dios y Dios comienza a hacer cosas, a veces entra el orgullo.
Y a veces hay necesidad de un aguijón para que uno se mantenga humilde delante de Él. Entonces muchas veces no entendemos eso, mucha gente, ¿por qué Dios no sana? Dios no me escucha, o Dios, ¿por qué? Es que los propósitos de Dios, por eso dice la palabra, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, quizás desde los 25 en adelante Dios comenzó a trabajar ese proceso. Hasta hoy en día, gracias a Dios, entendemos muchas cosas, quizás no al 100%, pero hemos logrado entender mucho por qué tenemos a ellas. Ahora para nosotros es una gran bendición, nos hacen reír, las queremos mucho y es una gran bendición. Hermana, ¿cuál sería su mensaje a todos los que están pasando por circunstancias, momentos difíciles, que a veces creemos que Dios obra como si fuera que si no tenés brazo, que te sale el brazo, hasta ahí crees en Dios? Uno espera ese milagro, después dice, sí, Dios existe, pero a veces Dios no obra así, no, que Dios obra así como estaba diciendo, obra de una y de otra manera. Entonces, hacia aquellas personas por sus matrimonios que ya están por destruir, o hijos perdidos en alcoholismo, perdidos, ya no entran en casa, ¿cuál sería su mensaje hacia ellos? Bueno, voy a hablar a base de mi experiencia. Lo único que yo puedo decir a todos los padres, papás o mamás, viudas, madres solteras, porque hay muchos casos. Primero, pues que Dios les bendiga a todos los que tengan la oportunidad, ¿verdad?, de ver este video, y pues yo les animo que confiemos en Dios, porque Él es el único que nos da las fuerzas en primer lugar. Él es el único que nos abre camino. Él es el único que abre puertas. Él es el único que cambia y transforma las vidas a la manera de Él. Aquí lo importante y lo que yo aprendí en este proceso de 23 años con ella, 13 años con ella, que hay momentos uno dice, ya no más, pero he aquí la voz de Dios que dice, vamos hija, tú puedes. La palabra de Dios es poderosa, y cuando uno está desanimado y uno está triste, vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Todos aquellos hombres valientes y mujeres valientes, todos pasaron por procesos y todos vencieron por la fe y por la palabra. Y el proceso más grande que el Señor me enseñó en medio del desierto es que Él me estuvo puliendo, y aprendí a confiar en Él, aprendí a perdonar, aprendí a ver las cosas de otra manera, porque cuando yo estuve así con la primera niña, yo caí en depresión por 10 años. Y sé lo que se siente estar deprimido, estar triste, estar que lloras y lloras y lloras, y que la palabra paciencia no lo quiere uno escuchar. Parece uno como una burla decirle a uno paciencia. Es lo que uno menos quiere. Yo no quiero paciencia, yo quiero ver algo ya palpable, ya ahora. Pero no pasa así. Y el Señor, cuando uno va pasando en ese camino, uno le va enseñando lo que es de verdad tener paciencia, porque es fácil decir, tengo paciencia, pero si no paso por ese proceso, no sé lo que es tener paciencia. Hasta que paso por ese camino es que sé lo que es tener paciencia, sé lo que es entender a una persona que está en un proceso difícil y ayudar y apoyar a esa persona. Entonces Dios me ha enseñado que uno no debe de ser egoísta. Muchas veces nosotros hemos ido a ayudar a otras personas, a ministrar a otras personas, y las personas se sanan, se salvan, se liberan. Y yo sigo con mi proceso, y yo digo, bueno, Señor, creo que voy entendiendo más o menos lo que tú quieres. Y pues entonces es estar gozoso en medio del proceso, en lo que Dios va actuando, porque Él no es sordo, Él escucha. Pero es en su momento, en su tiempo. Él trabaja así, Él no va a hacer porque yo se lo pido y ya, bueno, muy bien hija, aquí está. No, Él es como, Él nos permite pasar por un proceso. Es como si yo le diera un vehículo a un niño de 7 años, se va a matar. Tiene que crecer para poder enseñarle, para que sea un buen chofer, porque si no puede matar a alguien. Entonces es lo mismo, Dios a veces no permite, a veces que pasan las cosas rápidos. Tenemos que entender que a veces queremos un milagro rápido, pero a veces no pasa, porque cuando recibimos nos olvidamos de lo que Dios hace. Y Dios se interesa más por nuestras almas que por a veces nuestro bienestar aquí en la tierra, porque cuando todo lo tenemos y ya sucedió el milagro, y si mis hijas caminaran, digo, wow, ya
y uno se le olvida. Pero cuando no, entonces a veces Dios lo quiere a uno en su presencia. A veces Dios lo quiere a uno allí en ayunos, en vigilia, en oración. Y si alguien escucha que alguien está mal, como el caso mío, dicen, fíjate que tal persona está mal. Y yo digo, ay, voy a orar con esa persona y le voy a decir que no se ponga así, que tiene solución su problema, que no es nada comparado a lo que yo estoy viviendo. Y cuando la persona ve y dice, ay, increíble, y yo que me estoy ahogando en un vaso de agua. Pero la mera verdad es que sea Dios nuestro fundamento, que sea Él, esperemos la voluntad siempre de Él y no reneguemos, sino tratamos la manera de pulirnos, de santificarnos, de vivir una vida consagrada, santa, delante de su presencia, porque Él pronto viene y estas cosas se van a acabar. Entonces, para los que tienen hijos alcohólicos, pues que reclamen ese hijo, que oren por ese hijo, y los que tienen hijos especiales, que los quieran mucho, que no los menosprecien, que no se avergüencen de ellos, porque ellos tienen sus corazoncitos, ellos tienen el mismo sentir que nosotros. Cuando yo les hablo a ellas y yo a veces les digo, bueno chicas, llegó la hora de comer, y ellas se me quedan viendo así con alegría. Pero cuando muchas veces les digo, mami, ¿te sientes mal? Y a veces no puedo evitar las lágrimas que rodan por mis mejillas y se me queda viendo como queriendo decir, mami, no te pongas así. Y yo les animo a que siempre lo hagan con amor, porque cuando se hacen las cosas por amor, Dios recompensa. Y no sé si tengo un minuto todavía para testificar. Cuando las cosas se hacen con amor, les voy a contar 2 testimonios poderosos. Una vez, yo bien cansada terminando de lavar, llegó como a las 5 de la tarde y pues una tarde lluviosa. Entonces yo dije, está la regadera, pero está muy friosa. Yo quiero algo caliente para mis chicas, y entonces me fui, puse el agua, calenté y les dije, bueno, mis niñas, quiero darles un buen baño así al vapor. Y pues yo les empecé a bañar y todo cansada, y luego pues me fui a bañar y terminé. Yo les dije, bueno, ahorita les preparo su cena. Terminando de darles de cenar, escucho el teléfono y me dice, hermana, ¿usted está en la casa? Sí, hermana, estoy en la casa. Ah, muy bien, ahorita llega mi esposo a dejarles algo. Gracias, hermana. Cuando escucho, tocan la puerta y baja un hermano del carro y me dice, hermana, llegó la pizza. Y yo pensé que estaba bromeando, y cuando miro, él llega con una caja de pizza, con un canasto repleto de verduras y frutas, y me dijo estas palabras, hermana, me dijo, recíbalo, es su recompensa. Y le dice a su esposo, porque en ese momento no estaba él, y me dijo, le dice a su esposo que lo reciban con gozo, porque es para ustedes. Entonces eso no fue una gran casualidad, sino el amor de Dios. Y cuando yo llegué, puse el canasto sobre la mesa. En la mesa, entre las verduras, venía un sobre. Y dije yo, increíble, cómo Dios recompensa el amor, el sacrificio, lo que ellos no lo ven, pero Dios dice, bueno, mi hija está cansada, he aquí, como Elías, cuando Dios le dio pan, le dio carne, le dio todo. Y así, el Señor provee. El segundo es de que cuando hay familias que dicen, no importa, yo lo cuido, mis hijas, pero la mayor, porque la mayor era más grande que ella, entonces ella dice, no te preocupes, mami, si ustedes van a salir, vayan, yo voy a cuidar a mi hermanita. Cuando yo llego, dice, mami, ya bañé a las nenas, les puse sus cremitas, su loción, ya las bañé. Gracias, hija. Y pues en ese momento, cuando ella se casa, el Señor le dice que Dios la iba a recompensar en gran manera por lo que ella había sufrido. Entonces, cuando nace su bebé, Dios la recompensa de una manera increíble. Dios hoy en día le regaló mi hermoso nieto, que realmente pues uno dice, increíble, lo que Dios promete lo cumple. Pero todo es porque, como le decía, dice hoy, cuando trabajamos en equipo, Dios recompensa. Y cuando hacemos cosas por amor a ellos, Dios lo recompensa, Dios provee, Dios mira cómo lo recompensa a uno. Y yo he visto la mano de Dios de una manera increíble, poderosa, moverse en nuestras vidas.
pero todo viene porque uno da todo por ellas. Y el tercero, pues, trabajar en equipo. Como mi esposo, cuando nosotros salimos, él muchas veces dejamos de ir a sentarnos en un restaurante, las llevamos a ellas y comemos todos en el carro, felices ahí con ellas, para no dejarlas, para no abandonarlas y no decir, bueno, que se queden y nosotros vayamos. No, siempre. Y la misericordia de Dios ha acompañado a mi esposo en todo momento, porque así como ha sido un buen padre, así de generoso, de que no solo se preocupa por él y dice, bueno, vayamos a comer los sanos y que se queden los enfermos, no, él siempre dice, o vamos todos o nos quedamos todos. Entonces Dios recompensa el amor. Y el Señor un día me revelaba en mis sueños y me decía, antes de que acuestes a la nena, me dijo, revísale la espaldita. Y yo me desperté y dije, ¿cómo así? Entonces yo me levanté y revisé a la nena. Y que si resulta que cuando nosotros le damos de comer, porque ella agarra las galletas o un chocolate que uno le da, resulta que a veces las migajas de plano le caen aquí, entonces le corren esas migajas. Entonces increíblemente uno no se da cuenta, pero el Espíritu Santo le revela a uno. Entonces es increíble el amor de Dios cuando uno, que animo a todos los papás a buscar al Señor. Aférrese al Señor, busque al Señor lo más que pueda, lea la palabra, porque en eso va a encontrar la solución a todo problema. La Biblia es el arma poderosa para cualquier situación, para escasez, enfermedad, un mundo en alcoholismo, drogadicción o lo que sea. Para Dios no hay nada imposible. Hay milagros que Dios hace. Ahí sí que uno no puede describirlo, lo que Dios hace. Es increíble cómo Dios se mueve, pero se mueve de diferentes maneras. Eso de que a veces hay cosas que miramos que no suceden, pero sabemos perfectamente de que Dios está obrando. No dejen de creer, que sigan manteniendo la fe, porque la esperanza es lo único que se pierde, lo último que se pierde. Entonces, ánimo a todos los padres y que le den mucho amor a sus pequeños, que nunca los menosprecien. Y cuando tengan hijos sanos, ámenlos también, que los quieran, que no los excluyan en ningún momento, sino que amen a sus hijos. Gracias. Hermano Abraham, para terminar, ¿cuál sería su mensaje a usted hacia los padres? Porque si usted no apoyaría en esto, ya sería otra historia diferente. Entonces nosotros los hombres somos los que más nos cuesta que hacemos las cosas. Entonces para su mensaje hacia todos los hombres casados y a los que sí están viviendo en esto, o que posiblemente puedan toparse de esto, porque uno no pide, el destino a veces así lo quiere. Entonces, ¿cuál sería su mensaje? Creo que el mensaje más grande y más interesante y lo que quiero transmitir a la gente es lo que ha pasado en nuestras vidas, ¿verdad? Y que sea Dios el centro. Que sea Dios el centro, porque nosotros no podemos enfrentar la vida si no está Dios con nosotros. Pero si Dios es el quien gobierna nuestras vidas, es el quien está llenando nuestras vidas, podemos enfrentar cualquier situación que viene en nuestra vida. La Biblia es muy claro en decir, habla ahí de que no temas, yo estoy contigo. Y eso siempre habla la palabra, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y si la palabra dice que no temas, es porque Dios sabe que íbamos a pasar en diferentes, íbamos a tener acá. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó dicho, que en este mundo íbamos a tener muchas aflicciones, pero Él dijo, confíen que yo ya lo vencí, y si yo vencí, ustedes también van a vencer. Entonces, el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Siempre que hemos tenido la oportunidad, les hemos dicho a los matrimonios, de que la palabra dice, lastimosamente, usted lo acaba de decir ahora, que muchas veces se tergiversa o se hace al revés el verdadero diseño de Dios. Los hombres nos cuesta buscar a Dios, cuando realmente el diseño de Dios no fue así. Nosotros los hombres somos el sacerdote de la casa, debemos de ser el ejemplo.
Siempre hay un dicho que se dice también, es mejor solo que mal acompañado. Eso le dicen los que se despechan más de alguna vez, ¿verdad? Dicen, es mejor estar solo que mal acompañado. El verdadero diseño de Dios, mejor dos que uno. Entonces perdemos el diseño, es cuando nos perdemos en la vida. Pero siempre he dicho yo esto, después de que hice eso, mejor dos que uno, hay algo más poderoso que dice, cuerda, dice, de 3 dobleces no se rompe. ¿Y cuál es el tercero? ¿Quién es el tercero? Tiene que ser Dios. Cuando nosotros estamos unidos los dos, como lo decía mi esposa, hemos tratado la manera de estar unidos y luego viene Dios a reforzar esa unión, no hay nada que nos pueda quebrar. No hay nada que pueda romper. Venga lo que venga, permaneceremos fuertes porque nos tenemos el uno al otro y tenemos a Dios quien nos da la fuerza para superar. Entonces el mensaje para los matrimonios, para las parejas, para todo es que inviten a Dios en su matrimonio, inviten a Dios en la familia, inviten a Dios en el negocio, inviten a Dios en el trabajo, que Dios esté en todo. Muchas veces solo queremos poner a Dios en un espacio pequeño de nuestra vida y lo demás, pues no, yo puedo ir solo, y ahí cometemos ese grave error. Dios tiene que estar en todas las áreas de nuestra vida, y cuando Él está, Él dice en su palabra que Él convierte nuestra tristeza, nuestra desesperación, convierte nuestro lamento en baile. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que era nuestro lamento antes, ahora lo convirtió en baile. Ahora ya no es una carga, ya es una bendición de tener a dónde nacer. Más de alguna vez Dios le ha hablado a mi esposa y le ha dicho que he visto cómo cuidas a mis pequeños. Y Dios ha utilizado la vida de siervos que ni siquiera los habíamos visto antes, que no conocen nuestra situación. Y Dios dice, he visto cómo cuidas a mis 2 pequeñas. Ahí es donde entra la palabra que dice, por lo que le hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste, porque ellas son indefensas. Si nosotros comenzáramos a golpearlas, a tratarlas mal, no se pueden defender. Entonces, eso es lo que Dios dice. Entonces, nuestro mensaje, mi mensaje hacia todas las personas es, inviten a Dios. Que Dios sea el centro de sus vidas. Si tienen una situación así, agradezcanle a Dios que tenemos una oportunidad de cuidar a alguien que realmente necesita de nosotros. No lo vean como una carga, no lo vean como una desgracia. Mucha gente lo ve como una desgracia. Mucha gente pues dicen, pues quizás lo han sembrado, quizás han hecho esto, por eso lo están cosechando, sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus bisabuelos, y viene todo. Pero realmente no es así. Es una oportunidad que Dios nos da. Más de alguna persona nos ha dicho, ustedes son personas especiales, por eso Dios les dio hijos especiales. Porque imagínense, hay personas que teniendo hijos sanos, a veces los abandonan, teniéndolos sanos. Ahora, siendo nenas especiales, pues gracias a Dios, no es que siempre hemos dicho eso, no es que seamos buenos, tan buenos que somos, no. Simplemente Dios ha puesto en nosotros esa paciencia, como le digo a mi esposa, la paciencia, la fuerza, la fe, para enfrentar la situación. Entonces vuelvo a mencionar lo que digo, que mi consejo es que inviten a Dios en su familia, en su matrimonio, en todo. Estando Dios con nosotros, podemos enfrentar cualquier situación, sea una situación así. Lo que hemos aprendido en estos tiempos también es que también Dios nos ha dicho, a veces hubo un tiempo nos enfocamos mucho a ellas, pero hubo un momento en que Dios nos habló, que tenemos que enfocarnos con las 2 que son sanas, porque ellas están más en peligro. Ellas no, ellas tienen la salvación asegurada. Ellas no critican a nadie, no ofenden a nadie, no le hacen mal a nadie, no tienen ninguna clase de pecado. Tienen sus paces seguros. Lo que para el ojo del ser humano, para el ojo de nosotros, pobrecitas, siempre les decimos, ¿verdad? Realmente no es así, ellas son dichosas. Eso es lo que hemos logrado entender. Ellas son dichosas el momento en que Cristo viene por su iglesia. Son las primeras que se van y se van de blanco. Ahora nosotros que estamos bien, que tenemos
ahí sí que como se dice, nuestros 5 sentidos funcionando al 100%, estamos propensos a caer en cualquier momento. Por más que le buscamos a Dios algún tropiezo y que no lo logramos pasar, caemos. Y si en ese momento estamos caídos cuando Cristo viene, ya nos quedamos. Entonces Dios nos enfocó a que nos tenemos que preocupar a las dos, porque ellas están en peligro, tenemos que encaminarlas, tenemos que orar por ellas. Nos ha tocado ministrarlas, nos ha tocado hablar con ellas, nos ha tocado hablarles de la palabra, nos ha tocado hablarles de la Biblia y todo, porque sí necesitan. Entonces son cosas que no logramos entender como seres humanos si no es por la intervención de Dios. Cuando Dios interviene y dice, mira, ellas están en peligro, ellas no, déjalas ahí, las tengo en mis manos. Enfócate en las que están en peligro, guíalas, háblales de mi palabra, enséñales mi camino. Eso es lo que hemos tratado de hacer y eso es lo que a través de este medio aprovechamos, ¿verdad? De decirle a las personas de que busquen a Dios, pongan a Dios. Ahorita lastimosamente el enemigo está haciendo estragos, está apartando a los jóvenes y los está llevando a muchas clases de vicios. Jóvenes que se quitan la vida, jóvenes que se cortan, jóvenes que se desesperan, jóvenes que hacen un montón de cosas. Porque a veces los padres se desenfocan, porque con tener a un hijo sano, ya estuvo, yo le doy lo que quiere, eso no es todo. El hijo necesita amor, necesita cuidado, necesita oración, necesita hablarle de la palabra, necesita enseñarle los caminos de Dios. Entonces eso es el mensaje que nosotros queremos decir a la gente, que por favor pongan a Dios en el centro, que Dios sea el centro del matrimonio, de la familia, de la casa, del negocio, del trabajo, donde quiera que estén. Y cuando Dios es el centro, todas las cosas comienzan a funcionar, porque eso es lo que hacía falta. Siempre creemos nosotros que el dinero es el que llena ese vacío. Siempre una persona tiene un vacío. Los jóvenes solteros no me dejarán mentir, dicen, si tuviera mi novia, si tuviera la chica que yo quiero, estaría yo feliz. Están en un grave error. Lo mismo hace la chica, ¿verdad? Dice, si tuviera ese muchacho que tanto me gusta, fuera yo la mujer más feliz. Se equivoca. A la hora de casarse comienzan los problemas, porque no es el que llena ese vacío. Dice uno, si tuviera yo un carro como aquel que tiene de último modelo, fuese yo el hombre más feliz con ese carro. Es mentira. Al tener ese carro unos 2-3 días y ya otra vez cae en la desesperación. ¿Por qué? Porque no está el Señor. El espíritu de uno necesita conectarse con el espíritu de Dios. Ese es el mensaje que les decimos a la gente y pues que Dios esté en el centro. Espero en Dios que realmente llegamos a entenderlo, porque así como usted dice, uno cree que por algo uno lo se llena, pero así no es, sino que es Dios mismo que nos hace llenar. Y les agradezco de antemano, de verdad, gracias por ser una pareja de testimonio, una familia que serán de mucha bendición, y a todos los que van a ver, y de verdad espero en Dios que bendiga la vida de ellos, y gracias por aceptar la entrevista. De nada, no se preocupe, estamos a la orden, y lo que podemos hacer para ayudar a otras personas, compartir nuestro testimonio, pues lo hacemos con mucho gusto. Pues que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad también que a través de este medio podamos testificar el poder de Dios. Hablar del poderío de Dios es lo máximo, es increíble, no hay nada más precioso que hablar del poder de Dios. Y pues que Dios ayude a cada vida, ¿verdad? Que no se deje vencer, porque todos somos triunfadores cuando nosotros tomamos esa decisión, que sí podemos. Si nuestro Señor lo hizo, nosotros también podemos. Si Él lo hizo, si Él venció, nosotros también somos más que vencedores por medio de Él, por medio de Jesús. Entonces, no hay otro camino. Simplemente ahí sí que es tomar la decisión, hacerse firmes, aunque vengan los fuertes vientos, pero si confiamos en Él, no hay viento que nos pueda botar, no hay crisis que nos pueda derribar. Teniéndolo a Él es teniéndolo todo, es lo que yo digo. Gracias por esta oportunidad, que el Señor lo bendiga, que Dios pues haga milagros y conceda los deseos de los corazones. Hemos escuchado la entrevista y espero que sea de mucha bendición a vida de cada uno, y nos vemos en un próximo video.